tal, colegas? Nuevamente con ustedes Ángel Rodríguez. En esta oportunidad vamos a continuar con la sesión número 3 del curso de contabilidad básica, en el cual vamos a tratar el tema de las cuentas contables, su dinámica, su estructura, su naturaleza, también el ciclo contable, y haremos un ejercicio práctico a modo de ilustración. Sin más preámbulos, vamos a definir principalmente qué son las cuentas. Las cuentas son un instrumento a nivel de códigos por el cual se registran todos y cada uno de los movimientos o transacciones de la empresa a nivel económico. Es decir, aquí recaen los registros de las operaciones o los hechos económicos, como lo son las compras, las ventas, los egresos, gastos, costos, ingresos y todos los movimientos contables que pueden haber dentro de la compañía. Vamos a definir las clases de las cuentas. Aquí en este caso pues es la forma ordenada en que se clasifican las cuentas contables por cada una de sus categorías. En este caso tenemos 7 categorías que están asociadas en las siguientes clases. Aquí debemos de tener en cuenta que todas las clases de las cuentas contables tienen un solo dígito. En este caso la clase 1 hace referencia a los activos, la clase 2 hace referencia a los pasivos, la clase 3 hace referencia al patrimonio, la clase 4 ingresos o también conocidos como las ventas, la clase 5 hace referencia a los gastos, clase 6 costos de ventas y clase 7 costos de producción o operación. Teniendo en cuenta pues que cada clase es de un solo dígito, es decir, cualquier cuenta que inicie con alguno de estos códigos hace referencia pues a su misma clase. Es decir, por ejemplo, en la parte derecha tenemos el ejercicio de la estructura de las cuentas, que son los niveles que contienen el PUC para detallar las cuentas contables que van a ser transaccionales. Acá van a tener los movimientos finales de las operaciones que se registren. En este caso, la estructura de la cuenta pues se divide por 5 sesiones principales. Aquí en este caso la sesión 1 hace referencia a la clase, que tienen un solo código, significa los activos. El grupo tienen 2 números o 2 códigos que hace referencia al disponible, o también a nivel NIF hace referencia al efectivo y su equivalente. Cuentas tienen 4 dígitos y hace referencia en este caso al bancos, que es la cuenta 1110. La subcuenta hace referencia a las cuentas que tienen 6 dígitos y tienen un detalle más específico. En este caso me está hablando de los bancos nacionales, que es la 111005. El auxiliar, que es el último nivel, hace referencia a un banco detallado. En este caso es Bancolombia, que tiene su código 11100501. Tenemos en cuenta que pues aquí ya tenemos la estructura de las cuentas contables con su nivel máximo, su nivel transaccional, que es el que realmente donde va a recaer ese movimiento, esa transacción que hagas, una consignación, un pago. Ahí es donde va a recaer ese movimiento. Naturaleza de las cuentas. En este caso pues hace referencia a las reglas que determinan cuando una cuenta contable disminuye o aumenta su valor de acuerdo a las operaciones realizadas. Si tú logras aprenderte la naturaleza de las cuentas, te garantizo que vas a poder dominar la contabilidad. En este caso vamos a hablar sobre la naturaleza de los activos, gastos y costos. Esas naturalezas son débito, ¿sí? Es decir, que cada vez que vayas a hacer una entrada a esas cuentas contables van a aumentar por el débito. Debes de registrarla al débito para que sumen ese valor, y si lo vas a registrar al crédito va a disminuir o va a mermar ese valor. Lo que son las cuentas del pasivo, patrimonio e ingresos, su naturaleza es crédito, ¿sí? O sea, van a aumentar en el crédito y van a disminuir en el débito. En ese caso, si tú realizas algún movimiento con esas cuentas mencionadas, pues vas a tener un ingreso o un aumento o una entrada por el crédito y una salida por el débito. ¿Listo? En la gráfica de la parte derecha vamos a tener, digamos, los ejemplos de qué cuentas son y pues cuáles van a ser su dinámica. En ese caso, pues tenemos lo que es la cuenta 1, que hace referencia a los activos, ¿sí? O sea, todos los códigos que inicien con 1, su naturaleza son débito, ¿sí? Y van a aumentar por esa naturaleza. Es decir, si haces un movimiento con la caja, que es la cuenta 1105, su aumento va a ser por el débito y su disminución va a ser por el crédito. Los pasivos son las cuentas que empiezan con el código 2, ¿sí? Todas esas cuentas que empiezan con el código 2, cuentas por pagar a proveedores, van a aumentar por el crédito y van a disminuir por el débito. Su naturaleza es crédito, o sea, van a aumentar siempre por el crédito. Lo mismo pasa con el patrimonio, son todas las cuentas que empiezan con el código 3. Estas cuentas aumentan por el crédito porque son de naturaleza crédito y van a disminuir en el débito. La cuenta 4, que son los ingresos o ventas, aumentan por el crédito, es decir, cuando vayas a hacer una venta, su registro va a aumentar por el crédito y van a disminuir en el débito. La cuenta de gastos es de naturaleza débito, por ende debe aumentar por su naturaleza, es decir, por el débito. Cuando por ejemplo hagas un gasto de arrendamiento, un gasto de servicios públicos, todo eso va relacionado al débito del movimiento que vayas a hacer. Y si se está relacionado al crédito es porque de pronto hubo una evolución
o hay algún error. Entonces esa es una alerta para que tengan en cuenta si de pronto hay un error o pues se hizo una devolución. Y la cuenta 6 y 7, que son las cuentas de costos, también aumentan por el débito y disminuyen por el haber. Su naturaleza es débito. En el caso de las cuentas de costos es cuando generas un proceso de costeo, contabilizas, sacas de la cuenta de inventarios y lo llevas al costo. En ese caso aumenta por el débito y disminuye por el haber. Sí, igual funciona si hay algún error, puede estar en el crédito y puede ser también por una devolución que se hizo. Teniendo en cuenta esto, aprendiendo esta dinámica, vas a poder dominar los conceptos de la contabilidad y vas a fluir un poco pues, en el día a día. Entonces te recomiendo mucho que estudies esta parte, que es muy importante. Vamos a definir lo que es la partida doble. Aquí se tiene en cuenta que es un método utilizado en la contabilidad para registrar las operaciones que tengan como mínimo dos movimientos o más, un movimiento débito y un movimiento crédito. En este caso, esos dos movimientos deben de dar sumas iguales, ¿sí? Más adelante vamos a ilustrar con un ejemplo para que vean la dinámica. ¿Listo? La ecuación patrimonial básicamente es una fórmula matemática muy sencilla que traduce una igualdad o un equilibrio entre las cifras pertenecientes a las cuentas del balance general o estado de situación financiera, como lo son los activos, los pasivos y el patrimonio. Entonces, como vemos en la imagen, aquí en la parte derecha vamos a tener en cuenta lo que son las diferentes ecuaciones que se pueden tomar en cuenta. Si tú quieres hallar el valor del activo, entonces el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Eso es lo que tú debes de hacer, sumar el pasivo más el patrimonio y te va a dar el valor del activo. Al igual, si vas a hallar el valor del pasivo, tú coges el activo, le restas el patrimonio y como resultado te va a dar el valor del pasivo. Y si vas a hallar cuánto equivale el patrimonio, entonces tú tomas todo tu activo menos el pasivo y te va a dar como resultado el patrimonio. Y de esa manera funciona pues lo que es la ecuación patrimonial. Es una fórmula muy sencilla de sumas y restas en el cual pues tú puedes hallar un valor de acuerdo al que determines. Entonces esta tablita te va a servir mucho si de pronto quieres hallar ese valor dentro de tu información contable. Continuamos con el ciclo contable. El ciclo contable básicamente es el periodo de tiempo que una sociedad realiza de forma sistemática, cronológica, los registros contables que de alguna forma son fiables, es decir, son verídicos, razonables y que reflejan una imagen de la actividad económica de la empresa. Se tienen en cuenta pues los siguientes procesos o procedimientos en el cual pues inicialmente tú recolectas la información, luego la analizas, luego generas el diario general, es decir, el asiento contable, lo registras en tu contabilidad, luego de registrar tu partida contable en el libro diario, vas a llevarlo al libro mayor, que pues es de una forma automática que digamos totaliza esas transacciones que tú tienes. ¿Listo? Luego de tener mayorizado esos registros, puedes hacer la balanza de comprobación, también conocido como el balance de pruebas. Si de pronto hayas algún error, lo que haces es un asiento de ajuste para reparar o enmendar ese error y pues seguir pues con una forma razonable de la información. Acá en la balanza ajustada es cuando tú sacas el informe después de haberlo ajustado, es decir, ya está acorde a la realidad. Luego de que tengas esa información ya ajustada, puedes generar los estados financieros, como lo que son el balance general, el estado de situación financiera, puedes generar tu estado de cambio del patrimonio, puedes generar tu estado de flujo de caja o efectivo y adicional puedes hacer el anexo del estado de notas. Listo, finalmente cuando tengas esos estados financieros generados, lo que procedes a hacer es el cierre de cuentas, es decir, vas a cerrar el año, ¿sí? Vas a cerrar las cuentas de resultado, que son las cuentas del ingreso, los gastos y los costos que se generaron en ese periodo que estás tratando. Y acá donde dice balanza post cierre, es decir, tú sacas un estado financiero después de haber cerrado las cuentas y pues te va a dar un valor que va a generar el saldo inicial del próximo periodo. ¿Listo? Y esa básicamente pues es el ciclo contable, en el cual pues es muy importante porque te va a dar como las pautas que debes de llevar para hacer toda la apertura y el cierre del periodo contable. Entonces te recomiendo mucho que pases este proceso y lo apliques pues dentro de tu compañía. A modo de ejemplo tenemos lo que es la ecuación patrimonial y la partida doble. Tenemos la estructura del asiento contable que se divide en el código de la cuenta contable, la cuenta o descripción, el débito, el crédito, los componentes de la ecuación patrimonial y la fórmula de ecuación patrimonial, que es activo es igual a pasivo más patrimonio. Tenemos los movimientos contables y los códigos que están divididos en tres fases, que son las cuentas del activo que empiezan por el código 1. Aquí tenemos la cuenta de la caja, del banco, de la cuenta por cobrar a clientes nacionales, la cuenta de inventarios, que tienen unos valores que sumándolos, 1 millón más 2 millones más 1.500.000 más 3 millones, el total del activo
de esa transacción. En la cuenta del pasivo me dan crédito con proveedores, deudores varios, obligaciones laborales. Adicional tenemos la cuenta 31050501, aportes sociales. Me da el total de pasivo más patrimonio, un total de 7.500.000, al igual que la sumatoria del activo que me da 7.500.000. Teniendo este dato presente, la fórmula de la ecuación patrimonial nos dice que activo es igual a pasivo más patrimonio. Quiere decir, como son iguales en este caso, se está dando la condición de la ecuación patrimonial. Sí, también se está dando la otra condición de la partida doble, que es sumas iguales, ya sean del registro de 2 movimientos mínimo o más de 2 movimientos. Si vemos, tenemos que todos los débitos nos dan 7.500.000 y todos los créditos nos dan 7.500.000. Quiere decir que hay sumas iguales y se está presentando el principio de la partida doble. Hasta acá llega el video. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, compártelo y te espero en la próxima. Muchas gracias.